SER Podcast. Pues aquí en España les decía que la actualidad viene marcada por la política, en concreto por una de las frases que dijo ayer Pedro Sánchez en la entrevista, la primera que concede en un año, en Televisión Española. El presidente del Gobierno habló sobre los casos judiciales que afectan a su entorno, en concreto a su mujer y a su hermano, y lo hizo cargando, ahora lo escucharán, contra algunos jueces que, dijo él, tratan de hacer política con sus instrucciones. Aun confiando en la justicia y aun pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo, con la misma rotundidad digo que hay jueces que no. Hay un problema de desempeño, de instrucción, de pena del telediario, que al final están pagando dos personas por el mero hecho de ser familiares míos. Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Es la frase que ha enervado al sector más conservador del Poder Judicial y que además pronuncia Sánchez a 4 días de que se produzca uno de los actos más solemnes que hay en este país, que es la apertura del año judicial. Saben que se celebra en la sede del Supremo, que lo preside el Rey, que además estará el fiscal general del Estado, que está imputado por un presunto delito de revelación de secretos. Pues a pocos días de que se celebre ese acto, esta frase de Pedro Sánchez, que reiteró la inocencia de su esposa y de su hermano, también la del fiscal general procesado por ese supuesto delito. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Creo en su inocencia, decía el presidente, y mantenía que esa filtración no se ha podido probar todavía, también de los tribunales. El jefe del Ejecutivo habló sobre el caso de corrupción que afecta a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, un caso en el que, aseguraba, tanto el PSOE como el Gobierno han actuado con contundencia. Y todo esto mientras el Gobierno sabe que su gran asignatura pendiente es sacar adelante los presupuestos, después de que haya tenido que prorrogar los de 2023 por segunda vez ante la falta de apoyos parlamentarios. El Gobierno trata de amarrar todos los votos posibles para sacar adelante esas cuentas, y en este contexto va a ser hoy cuando el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se reúne en Bruselas con Carles Puigdemont, un encuentro que defienden en el Gobierno como un paso más hacia la normalización política, algo que también comparten. Este encuentro está hecho en sintonía con el Gobierno central. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Nadie niega que la foto que se va a producir hoy en Bruselas tiene una carga simbólica importante que va más allá de la política catalana. El Gobierno reconoce que el encuentro entre Illa y Puigdemont es un paso más hacia la normalización y admiten varios ministros que eso ayuda al objetivo de Sánchez de intentar aprobar los presupuestos, pero en la Moncloa no quieren generar demasiadas expectativas porque están en manos de dos socios imprevisibles, Podemos y Junts. Sánchez lo que va a escenificar es que la coalición ha hecho todo lo posible para cumplir con el mandato constitucional, pero por si no lo logra, la estrategia es no convertir la aprobación de los presupuestos en un asunto vital para la viabilidad de la legislatura, algo que defendió ayer en su entrevista en Televisión Española. Yo voy a presentar los presupuestos, pero también le digo una cosa, y quiero ser muy claro con los grupos parlamentarios. Los presupuestos generales del Estado son un instrumento, no son un fin en sí mismo. Con la quita de la deuda o la financiación singular, la Moncloa busca avanzar en los asuntos que quedaron en suspenso en junio tras la crisis que generó la entrada en prisión de Santos Cerdán. Sobre las respuestas del presidente acerca de las investigaciones que salpican a su entorno y también de los presupuestos, ayer escribió en Twitter Núñez Feijóo, lo puso anoche después de la entrevista en la tele. Sánchez ha ido a la televisión pública a descalificar a jueces y a contarnos que podría seguir sin aprobar presupuestos por tercera vez, porque es mucho mejor que convocar elecciones. Esto, dijo Feijóo, no es una anomalía democrática, es ya un peligro para España. El líder del PP, que ha empezado el curso político siguiendo la hoja de ruta con la que terminó el anterior, que es redoblando su ofensiva para provocar un adelanto electoral. Es lo que tiene que ocurrir, decía, si el Gobierno no aprueba los presupuestos. En el caso de que no lo haga, el Gobierno ya no necesita volver al Congreso de los Diputados, que disuelva las Cortes y que dé voz a los españoles. El otro asunto sobre el que ponen el foco en Génova es la migración, un tema que ha llevado a los populares a endurecer el discurso hasta el punto de vincular, de nuevo, la migración con la delincuencia. Esto es inadmisible. España es una nación abierta, construida por millones de personas, algunos de ellos migrantes, pero lo que no puede ser es una nación con las puertas abiertas a la delincuencia. El curso político que empieza también con los reproches cruzados entre el PP y el PSOE por la gestión de los incendios que han arrasado casi 400.000 hectáreas este verano en nuestro país. Una de las comunidades más afectadas ha sido Castilla y León, desde donde anoche emitimos un programa especial de Hora 25. Fue la apertura de temporada de Hora 25 sobre el territorio afectado por el fuego, concretamente desde la base de las brigadas forestales en Tabullo del Monte. Y entre los testimonios que escuchamos anoche con Aimar están los de los profesionales que han participado de la extinción de estos fuegos, como Sara Mateos,
incendios, por ejemplo. Ella es bombera forestal y hablaba así, ahora la escucharán, de la falta de prevención por parte del gobierno de esa autonomía. Que esto tarde o temprano iba a pasar, lo sabíamos y se ha advertido muchas veces. Se han puesto un montón de propuestas encima de la mesa de la Junta de Castilla y León para intentar cambiar las cosas. Hemos hecho todo tipo de propuestas para intentar cambiar esta situación y la Junta de Castilla y León prácticamente se ha reído de nosotros. El fuego ha afectado a decenas de municipios, arrasando con campos de cultivo, de ganado y las viviendas de varios vecinos que han perdido en muchos casos todo lo que tenían. Según los datos de Copernicus, a los que ha tenido acceso la SER, 2 de cada 5 hectáreas arrasadas por el fuego han sido bosques, masas que han quedado calcinadas y que costará años recuperar, según los expertos. Marina Fernández. Es la primera estimación detallada de lo que el fuego se ha llevado por delante. Datos de Copernicus a petición de la cadena SER. Solo en agosto se han quemado 62.000 hectáreas de bosques en España, sobre todo de frondosas, como robles, castaños, rebollos, 40.000 en total, pero también unas 18.000 hectáreas de pinares y su recuperación es distinta. Juan Picos es profesor en la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo. Donde ha pasado más rápido y menos intenso, probablemente muchas de las especies de frondosas caducifolias sean capaces de rebrotar y el pinar no tiene naturalmente capacidad de rebrote y por tanto muchos de esos pinos, en cuanto haya habido un poco de intensidad de fuego, pues van a morir. Pero lo que más se ha llevado por delante el fuego, atendiendo a la clasificación europea de tipos de suelo, son pastos abandonados con influencia humana nula o muy pequeña y brezales, más de 180.000 hectáreas afectadas, el 51% de la superficie total quemada en agosto, y entre frutales, viñedos, pastos de forraje y tierras cultivables, más de 59.000. La Policía Nacional busca a los 2 encapuchados que agredieron a 2 menores migrantes del Centro de Menores de Hortaleza, en Madrid. Uno de ellos tuvo que ser ingresado en el hospital, aunque se le ha dado ya el alta. Las autoridades creen que se trata de un ataque que se perpetró por parte de ultras. La agresión se produjo el domingo por la noche, 2 días después de que la policía detuviera a un interno de este centro por violar a una menor. Madrid, Alfonso Gea. Los 2 menores extranjeros estaban acompañados en el momento de la agresión de un mayor de edad al que también pegaron a golpes. La operación para identificar a los agresores la desarrolla principalmente la Brigada Provincial de Información con esa idea principal de que se trata de un ataque de ultras. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, advertía que unos señalan y otros atacan. Los discursos de odio terminan expresándose en delitos de odio. Y esto es lo que lamentablemente hemos podido constatar en la noche de ayer, cuando efectivamente le confirmo pues, que unos encapuchados asaltaron, golpearon a unos menores en las inmediaciones del centro de Hortaleza. Las 2 víctimas residen en el Centro de Atención a Menores de Hortaleza, centro abierto, porque allí no hay menores con problemas con la justicia, únicamente chicos y chicas sin familia que España debe atender por lo que dice la Constitución y porque lo dicen también los tratados internacionales. Sobre la situación de los menores migrantes en España, Baleares ha pedido al Gobierno que paralice el traslado de niñas y niños a esa comunidad ante la saturación que dicen mantienen ahora mismo en sus instalaciones. Según el Gobierno, ahora mismo tienen una sobreocupación del 1000%. Mallorca, Juan Antonio Bauzá, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Petición formal y por carta explicando que no hay capacidad para acoger a más menores con unos servicios, dicen, sobreocupados. Insiste la presidenta Marga Proens en que no se trata de una cuestión de solidaridad, sino de dar una acogida digna. Amb aquestes dades ja no se donen les condicions de dignitat. Que dice que con estos datos ya no se dan las cuestiones de dignidad para esta acogida. Pide al Gobierno que reconozca que hay una ruta establecida ya entre Argelia y Baleares y trabaje en origen para frenar la llegada irregular de inmigrantes. Del exterior, el principal foco de atención internacional está en este momento en Pekín, donde están reunidos en este momento Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping. Un encuentro con el que el mandatario ruso trata de sellar su acercamiento a Asia en pleno pulso con Occidente por la guerra de Ucrania, una invasión de la que ayer habló el presidente ruso agradeciendo los esfuerzos de China y de India para tratar de poner fin a la guerra, a la par que recordó que los intentos de acercar a Kiev a la OTAN son una de las causas de este conflicto. En América, Nicolás Maduro ha elevado el tono contra Estados Unidos después de que Washington haya desplegado en el Caribe varios buques militares y un submarino nuclear. Mr. President, Donald Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana. Lo quieren llevar a un baño de sangre y que su apellido, Trump, se manche de sangre por los siglos de los siglos, con una masacre contra el pueblo de Venezuela.
El mandatario venezolano amenaza con iniciar una lucha armada contra Estados Unidos si su país resulta agredido. Mientras aquí en Europa, Bruselas trata de aclarar la implicación de Rusia en las interferencias que sufrió el GPS del avión en el que viajaba la presidenta comunitaria Ursula von der Leyen. Desde la Comisión dicen que incrementarán el gasto en seguridad y más después de este incidente. Todavía del exterior está la exigencia del presidente de Polonia para que Alemania pague cerca de 1,5 billones de euros a su país en compensación por los polacos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Y en Afganistán, el gobierno talibán cifra en más de 800 los muertos y 2.500 los heridos por el terremoto de magnitud 6 al este del país que sucedió ayer. Ayer a esta hora lo conocíamos. Las autoridades afganas creen que las cifras pueden ser todavía mayores ante las complicaciones para acceder a algunas de las zonas más afectadas. Nuestra recomendación cultural para empezar el día, nuestra compañera Pepa Blanes nos va a proponer acercarnos a la vida de Iván Zulueta a través de sus diarios. Se trata de uno de los principales directores de culto para los cinéfilos españoles. Con solo 2 largometrajes, Arrebato y 1, 2, 3 al escondite inglés, Iván Zulueta se convirtió en un director de culto. Después se retiró hasta su muerte a principios de los 2000. Su obra ha sido reivindicada por cinéfilos, por otros compañeros como Almodóvar o por músicos como Jota de los Planetas. Tenía un año de margen y entonces, como yo lo único que quería era irme a Nueva York, como fuese, pues conseguí poder ir a Nueva York de una forma más o menos accidentada. La Filmoteca compró su archivo donde había muchas películas caseras, dibujos e ilustraciones, pero también sus diarios, que ahora publican los profesores Josécho Cerdán y Miguel Fernández Lavallén, en concreto aquellos que escribió antes de dedicarse al cine, en un viaje de estudios a Nueva York. Merecería la pena que se pudiera leer y que invitara a la gente a repensar quién era Iván Zulueta en el año 64 en Nueva York. La aventura de un español de clase alta en Nueva York en el año 64, que habla mucho también de la España del momento. Un registro minucioso del día a día de un joven de clase alta española, lleno de incertidumbres, un tanto desubicado, pues todavía no había descubierto su homosexualidad, seguía yendo a misa y todavía el cine underground no había llegado a su vida. Años de formación claves en su carrera d'enfant terrible del cine español. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.